Hoy vamos a tocar, y siguiendo con la serie El Evangelio de Jesús, el tema el nacimiento de Jesús, pero la importancia del nacimiento de Jesús en el corazón y estar festejando estas Navidades, según las tradiciones, pero con el conocimiento puntual del porqué el nacimiento de Jesús. Prepara tu Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 1, verso 23, y después de este tema musical, de manera introductoria, luego de este tema vamos a ir ya al tema el nacimiento de Jesús. Quédate en sintonía. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí murió, por ti sufrió, dio sangre carmesí. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá duda. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracias ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta pecador, la salvación de Dios. Más gracias ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta pecador, la salvación de Dios. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador, decía Steve Green en este preciso tema, que es una invitación a que comprendas la venida de nuestro Señor Jesús, el nacimiento, vida y lo más importante y su obra más maravillosa, que fue la redención en la cruz del Calvario. La palabra de Dios, decíamos en Juan 3:16, ese versículo tan conocido y muchas veces tan publicado en estadios, el corazón de la Biblia, el corazón del mensaje del Evangelio. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en ese versículo, San Juan 3:16, encierra el porqué del nacimiento, el porqué de la llegada de Jesús, el Mesías, al mundo a través de una virgen
como vamos a leer ahora en el libro de Mateo, para dar comienzo a esta reflexión, el nacimiento de Jesús y la importancia del nacimiento de Jesús en el corazón y festejar la natividad como tradicionalmente se hace, pero con el conocimiento en el corazón, en la mente, en la conciencia, y estemos en todo caso recordando el nacimiento de Jesús de manera bíblica. La palabra del Señor, la Biblia dice en el libro de San Mateo, capítulo 1, verso 23, una profecía de Isaías desde hacía 800 años, 700 años, lo había profetizado Isaías. Dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Una de las cosas del por qué nosotros no podemos entender el objetivo del nacimiento de Jesús es por nuestra forma occidental de pensar. Es por nuestra cultura, nuestras tradiciones o nuestras religiones no nos permiten entender el propósito de la llegada de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, aquí en la tierra. Y muchas veces al leer la palabra de Dios seguimos con esa imagen que nos ha proyectado la religión, la cultura o la tradición, y nos guiamos por tradiciones, por malas enseñanzas. Por ejemplo, en estos días te decía de que la gente se está preparando para el 25 de diciembre, pero resulta ser, mi querido amigo, que hay una lista de cosas casi interminable, de cosas que hacemos y celebramos que no tiene nada que ver con la Biblia, con lo que relata la Biblia, con lo que relata la palabra del Señor respecto de este tema, el nacimiento de Jesús. Por eso hoy te decía al principio que el evangelista Mateo decía en el capítulo 1, verso 18, el nacimiento de Jesús fue así. Y nosotros vamos tras lo que nos dice la tradición. ¿Qué nos dice la tradición? Que Jesús nació el 25 de diciembre. Pero la historia misma dice, y podemos ir a los hechos históricos, que el 25 de diciembre no fue el nacimiento de Jesús, sino que por cientos de años, por miles de años se venía festejando el nacimiento de Tamuz, un personaje histórico, un dios pagano, y el 25 de diciembre también estaba dedicado a una fiesta pagana que era el solsticio de invierno. Así que nada que ver, y no tenía nada que ver esta fecha con el verdadero nacimiento de Jesús, sino que la Biblia nos tira algún atisbo y podemos llegar a la conclusión de que el nacimiento de Jesús fue en el mes de Abib. Otra de las cosas de esta lista casi interminable es los reyes magos, que no eran ni tres, no era Melchor, Gaspar ni Baltasar, ni eran tampoco magos. La Biblia dice que eran unos magos que vinieron del oriente, no eran magos que sacan el conejo de la galera o que festejaban o avivaban alguna fiesta infantil, sino que eran sabios del oriente, dice la palabra del Señor. ¿Y a qué se dedicaban? Muchos creen que eran los que adivinan con las estrellas, astrólogos. Eran astrónomos, no eran astrólogos. Entonces, muchas veces confundimos la astrología con la astronomía. La astrología es el estudio de las estrellas y la adivinación, que tiene que ver más que nada con el ocultismo, pero la astronomía es el estudio de las estrellas a nivel científico. Y estos hombres, estos sabios del oriente, eran, dice la Biblia, astrónomos que estudiaban las estrellas. ¿De dónde venían? Dice que venían del lejano oriente. Se supone que venían de Babilonia o de Persia, y eran descendientes, mejor dicho, eran personas que habían estudiado lo que el profeta Daniel había
enseñado durante años, y muchos años antes. El profeta Daniel, dice la Biblia, que fue cautivo de Judá a la tierra de Babilonia. Era un hombre que estuvo en la corte del rey, un hombre muy sabio donde estaba el Espíritu de Dios, y él había revelado estas enseñanzas acerca del nacimiento del Mesías. Y estos hombres, estos astrónomos, que no eran tres, no eran Melchor, Gaspar ni Baltasar, eran descendientes de aquellos estudiantes y tenían esas enseñanzas. Y vinieron a la tierra de Judá en estas fechas para ver al Mesías, la estrella que los guiaba. Ellos eran astrónomos. Por eso que cuando fueron consultados por Herodes, ¿no es cierto?, ellos dijeron: su estrella venimos siguiendo. Así que no eran tres, no eran astrólogos, sino eran astrónomos, eran sabios del Oriente, eran personas que habían estudiado las profecías del profeta Daniel, cuyo nombre allá en Persia era Belsasar. Otra de las cosas, y acá tengo un apunte, la idea que los astrólogos hubieran ido al pesebre a visitar al niño Jesús no tiene sustento bíblico, porque San Lucas dice que cuando los sabios vieron la estrella se alegraron mucho. Verso 11 de Lucas dice: luego entraron a la casa con María. La creencia que era un bebé tampoco tiene sustento bíblico, porque dice el libro de San Lucas, capítulo 2, verso 16, que Herodes, al darse cuenta que los sabios del Oriente le habían engañado, mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo, sin nombrar, en esta lista, sin nombrar el árbol de Navidad, que también tiene su trasfondo pagano, estas y otras muchas costumbres tradicionales que no nos dejan comprender el verdadero sentido del nacimiento de Jesús. Y esto es lo que muchas veces nos pasa. Seguramente te está pasando que al leer, cuando los astrónomos, ¿no es cierto?, llegaron con sus ofrendas, con incienso, con la mirra, y ofrendaron a Jesús cuando lo vieron, quizás estás imaginando en tu mente lo que la tradición, lo que la religión, lo que la cultura te ha dicho, que Jesús estaba ahí en un pesebre rodeado de animalitos, acostado en un bebedero de animales, con María y José. Pero eso la Biblia no lo dice, eso lo dicen las películas, eso lo dicen las leyendas, eso lo dicen muchas veces los comerciantes, sino que la Biblia dice que cuando llegaron estos sabios del Oriente y rendieron ofrenda al Mesías, estaba Jesús con María su madre en la casa, y tampoco era un bebé, sino que era un niño de alrededor de 2 años. Estamos tocando el tema el nacimiento de Jesús en esta serie que venimos hablando ya desde hace algunos domingos atrás, el Evangelio de Jesús. Hoy la importancia del nacimiento de Jesús, pero en el corazón, y lo importante y lo bueno que sería festejar, en todo caso, si querés recordar el nacimiento de Jesús, pero con conocimiento, conforme la Biblia dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Quédate en sintonía, estamos en la 93.9 con yo, soy Josías y Héctor ahí en los controles, a través de la FM Cualidades, haciendo buenas noticias, porque el Evangelio es una buena noticia para compartir. El de mi Salvador, oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí murió, por ti sufrió, Dios sangre carmesí. Ven amigo a Jesús,
pues Él murió por ti. Seguimos aquí en la 93.9. Estamos haciendo buenas noticias porque el Evangelio es una buena noticia para compartir, tocando este tema de la serie El Evangelio de Jesús, el tema de hoy, el nacimiento de Jesús y la importancia del nacimiento de Jesús en el corazón. El libro de Mateo, capítulo 1, verso 23, leíamos: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y en el nombre de la criatura que iba a nacer desde el vientre de María, ya el ángel estaba diciendo y dando un nombre, y ese nombre era Emmanuel, Dios con nosotros. Así que uno de los propósitos, uno de los temas, uno de los por qué la natividad era que Dios dejaba su trono, dejaba su gloria con el propósito de venir y ser Dios hecho hombre. Y por eso la Biblia lo dice el Hijo de Dios, pero también la Biblia lo llama el Hijo de los hombres. Dios hecho hombre. Para comprender esta idea, el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 6, dice: Josías. Sí. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que decimos que Emmanuel, Dios con nosotros, tiene este propósito. Jesús allá en la gloria, rodeado de la magnificencia, rodeado de la excelencia, rodeado de ángeles, arcángeles y querubines que le daban gloria. Él no estimó eso como cosa a que aferrarse, dice Filipenses, dice el apóstol Pablo en Filipenses, sino que lo desestimó y se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Y dice la Biblia, a tal punto que se humilló hacia una muerte, pero aún más humillante todavía, muerte de cruz, que era la muerte más humillante que el ser humano podía experimentar en esos días, y creo que en toda la historia de la humanidad, la muerte de cruz. Es un tema que quizás un día lo vamos a hablar, de qué terrible y qué humillante era la muerte de un condenado en la cruz. Alguien tuvo una revelación, tuvo una visión de parte de Dios y pudo contemplar lo que fue el sacrificio de Cristo. Y acá pasa lo mismo. Muchas veces Hollywood o la cultura o nuestra mentalidad occidental nos hace pensar a Jesús en la cruz de Calvario como delgado y algunas gotitas de sangre por ahí. No, pero esta revelación que tuvo este hombre era de una persona totalmente molida e irreconocible. Era una masa sanguinolienta, llegó a decir. Era un rostro totalmente desfigurado y era como ver una persona absolutamente destruida por golpes, por la sangre que corría. No eran 3 gotitas, sino algo absolutamente desagradable a la vista de cualquier persona. Hacia esa muerte, hasta esa muerte, Jesús se humilló, dejó su gloria, se hizo, se humilló a sí mismo, hacia una muerte de cruz. ¿Pero con qué propósito? Con el propósito de que Dios le diera un nombre, Jesús, en el cual toda rodilla se iba a doblar, toda lengua iba a confesar, en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, va a confesar que Jesús es el Señor, y para la gloria de Dios Padre. Así que qué bueno sería en esta noche, mi querido oyente, que estás ahí en tu casa o en tu trabajo, o quizás estás convaleciente en una clínica, en un hospital, o tal vez tenés la suerte de estar trabajando y estar
con vida y decís, hoy yo no necesito de este mensaje. Pero la Biblia dice que tarde o temprano los que están en los cielos, ángeles, arcángeles y querubines, van a confesar que Jesús es el Señor. La Biblia dice de que tarde o temprano los que están en la tierra, hombres, mujeres, grandes y niños, van a confesar de que Jesús es el Señor. Y tarde o temprano los que están debajo de la tierra van a confesar de que Jesús es el Señor. Pero hoy es tu día de oportunidad. Hoy es el día que el Señor preparó para que confieses con tu lengua. Hoy estando con salud, hoy pudiendo abrir tu corazón y tu mente para que puedas confesar de que Jesucristo es el Señor y Salvador de tu vida, y que hagas esta oración que te va a pasar de una condenación eterna a una vida eterna. La Biblia dice que toda lengua confesará lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que hoy puedas confesar de que Jesucristo es el Señor de tu vida. Leíamos de que los sabios del Oriente entraron a la casa de Jesús, donde estaba Él ahí, y le ofrendaron incienso, mirra, oro. Qué bueno que le entregues tu corazón, así como lo hicieron ellos, que le entregues tu corazón. ¿De qué vale recordar lo referente a los Reyes Magos si nosotros no le ofrendamos a Jesús en nuestro corazón? Esta noche es la noche de tu oportunidad para que tu nombre esté anotado en el libro de la vida. Yo no puedo vivir sin ti, Señor, sin tu amor. La palabra del Señor dice en el libro de San Lucas, capítulo 1, verso 31, cuando el arcángel le habla a María, la madre de Jesús, aquí en la tierra, y le dice que de su vientre iba a salir el Salvador del mundo. Le dijo, y le pondrás por nombre Jesús, que significa, o traducido quiere decir, Jehová es salvación. Qué importante, decíamos al principio, los nombres, poder bendecir a nuestros hijos con nombres que los bendigan a ellos y que ellos luego, a la postre, bendigan a la humanidad y a sus prójimos. Yo al comprender esto, pude con mi primer hijo cumplir con esta costumbre judía, hebrea, de bendecir con un nombre bíblico a mi primer hijo, que se llama Joshua Emanuel, que está a mi derecha, ayudándome en esta noche, también como José, que también tiene un nombre bíblico. Pero qué privilegio es poder bendecir a nuestros hijos. Cada vez que lo llamo Joshua, ya sea que le doy una indicación o una reprimenda o estoy conversando con él, estoy nombrando Jehová es salvación, y es una confesión. Cada vez que estoy hablando o nombrando su segundo nombre, que es Emanuel, estoy profetizando y confesando que Dios está con nosotros. La semana pasada hablábamos acerca del aborto, ¿recordás? Y como muchas personas piensan en esto, que ya tiene media sanción, que dentro de poco se va a definir si va a ser una ley o no, el tema del aborto, pero la Biblia nos enseña que ya los niños, desde el vientre de la madre de María, ya tenía nombre. Era Emanuel y Jesús. Jesús, Emanuel, Dios con nosotros, y Jehová es salvación. Así que en el nombre ya estaba el motivo del por qué el nacimiento de Jesús en la tierra, del por qué la visita de nuestro Señor Jesús venía a nacer a este mundo. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Porque Él trae salvación. La Biblia dice en el libro de San Juan, capítulo 3:16, decíamos recién, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es el propósito, mi querido oyente, en esta noche, para que no te pierdas, para que tu nombre esté anotado en el libro de la vida. Por eso, Emanuel, Dios con nosotros, para que no te pierdas. Por eso Jesús, Jehová es salvación, para que no te pierdas.
Libro de Lucas, capítulo 19, verso 10, dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar a lo que se había perdido. ¿Sabés qué está pasando en esta noche? El Señor te ha venido a buscar. Ahí donde estás, sea que estés en la cocina de tu hogar, sea que estés en el campo, en la ciudad, sea que estés en el hospital, en la clínica, en el trabajo, donde quiera que estés, el Señor está llamando a tu corazón. La Biblia dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a él y cenaré con él. Este es el propósito del por qué estamos aquí con Joshua y Josías, que también tiene un nombre bíblico, por cierto. Es traerte una buena noticia, la noticia de salvación. Quédate en sintonía, estamos hablando del nacimiento de Jesús y la importancia del nacimiento de Jesús en nuestros corazones. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha Y concedido. seguimos aquí en la 93.9 con Joshua, Josías y Héctor en los controles, haciendo buenas noticias, porque el Evangelio es una buena noticia para compartir. Si querés hacernos un llamadito o una petición de oración o una sugerencia, un comentario, para lo que vos desees, 450-0789 y el celular es 221-362-1933 y el canal de YouTube. Tenemos un canal de YouTube que se llama Buenas Noticias y lo podés buscar por la plataforma, y tenemos 2 videos ya subidos. Bien, estábamos hablando el tema de la serie El Evangelio de Jesús, el nacimiento de Jesús, pero la importancia del nacimiento de Jesús en nuestros corazones, y te quiero hacer una invitación para que Jesús nazca en tu corazón. ¿De qué sirve una celebración con todas las luces, todo el ruido, todos los regalos, todos los adornos, pero si el Mesías no nació en tu corazón? ¿De qué sirve un montón de gastos si tu nombre no está escrito en el libro de la vida? ¿De qué sirve recordar lo que hicieron los sabios del Oriente, que trajeron oro, incienso y mirra? ¿De qué sirve eso? Que recordar que ofrecieron esto a Jesús, pero si no le ofreces tu corazón a Jesús y que Él nazca en tu corazón para que seas salvo. Así que yo te invito ahí donde quiera que estés y cualquiera sea tu situación, que abras tu corazón, que abras tus labios y puedas decir esta oración conmigo. ¿Sabes que la Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 9? La Biblia dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice:
todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y para que no seas avergonzado, me gustaría que confieses con tu boca, que creas en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos. Ahí donde quiera que estés, cerrá tus ojos, abrí tu corazón y repetí conmigo esta poderosa oración y la más importante que hagas en toda tu existencia. Repetí conmigo: Padre Dios, te doy gracias por Jesús, nuestro Señor, en la cruz del Calvario. Creo que Él murió por mí, por mis pecados. Por eso confieso todos mis pecados, me arrepiento de cada uno de ellos. Ayúdame a no volverlos a cometer. Limpia mi corazón, anota mi nombre en el libro de la vida, para que yo un día pueda confesar que Jesús es el Señor, para la gloria del Dios Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. María Rosa, que por ahora, bueno, principalmente le mando un saludo, y estaba pidiendo oración por su nieto Jorge, para que no pierda el trabajo, porque bueno, tiene familia y en estos tiempos es muy necesario. Así que vamos a estar orando por tu nieto, María Rosa. Sé que hay muchas personas que nos están escuchando, sé que muchas personas han hecho esta oración, sé que muchas personas han oído esta palabra y quizás han aprendido algo. Y ya no lo vemos como de pronto la religión, la cultura o las tradiciones nos los han enseñado, sino conforme a la palabra de Dios. Rosa, te mando un gran saludo, te mando un beso grande, gracias por estar allí cada domingo con nosotros. Rosa no solamente nos escucha este año, sino el año anterior también. Inclusive el domingo pasado se acordaba de un tema en particular. Una predicación donde nosotros al principio habíamos puesto unos sonidos de caballos galopando, mejor dicho. Estaba muy buena en la predicación también, y se acuerda de nosotros también, así que te mandamos un gran saludo. De cada nombre de nosotros se acuerda. Y también quiero mandar un saludito grande, obviamente, a alguien que nos apoya con oración y nos apoya cada día, que es a mi mamá, a nuestra abuela. Así que te mandamos un beso grande, Agua, y gracias por siempre estar apoyándonos y escuchando también el programa. Te queremos un montón. Mi corona Jesús me dará, y algún día. Y de esta manera ya nos acercamos al final, a la recta final, al minuto final de este programa que hemos dado en llamar Buenas Noticias, porque el Evangelio es una buena noticia para compartir. Recordad que el domingo que viene seguimos aquí de 22 a 23 en este mismo dial, así que no te muevas del dial, la 93.9 FM Cualidades, para hacer con yo, soy Josías y Héctor en el control, más de buenas noticias. Muchachos, nos estamos viendo la semana que viene, y bendiciones. Que tengas una muy linda semana y bendiciones. Dios te bendiga grandemente. Gracias, Héctor.
busco, Señor. Que tu amor garantiza paz y seguridad que no podía hallar, pues no te conocía. Ya me encuentro